Estar juntas para seguir estudiando la palabra de Dios, seguir estudiando la vida de Sara. Seguimos con el libro Camino a las promesas de Dios. Espero que hayan podido completar la lección 17 y 18 que nos toca hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 19. La última vez dejamos a Lot y su familia a punto de huir de la ciudad de Sodoma. Continuamos por ahí. Génesis capítulo 19, vamos a comenzar la lectura en el versículo 12 y continuamos hasta el capítulo 20, ¿sí? Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no la destruiré, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Hasta aquí la lectura de hoy. Bendito Dios y Padre, te damos gracias poder estar reunidas una vez más, este grupo de tus hijas. Gracias, Padre, porque tú nos permites presentarnos ante ti para escuchar tu palabra. Rogamos que tú dispongas nuestros corazones a oír, abras nuestra mente, nuestros oídos y nos permitas poner atención. Oramos, Padre, por aquellas hermanas que están enfermas, que no pueden estar con nosotras, otras que quizás por otros motivos no pudieron llegar. Tú les acompañes y les consueles y les fortalezcas. Bendice el tiempo, Señor, que pasamos juntas en torno a tu palabra para que pueda ser de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Escucharon alguna vez el dicho que dice: el que siembra vientos recoge tempestades? Este dicho nos advierte las terribles consecuencias que acarrea realizar malas acciones, ¿verdad? También hay otro dicho que dice: el que sabe lo que siembra, no teme la cosecha. Este dicho expresa que el que sabe que ha obrado de buena manera, no tiene nada que temer, está en paz. Estos dichos populares están en concordancia con lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Recuerdan Gálatas 6, 7 al 9? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y también en 2 Corintios 9:6 dice que el que siembra escasamente también segará. Y que el que siembra generosamente también segará. La ley de cosecha y siembra nos asegura que cada acción y decisión de la vida tiene consecuencias, ya sean buenas o malas, ya sean a corto o a largo plazo. Ya hemos hablado, si recuerdan bien, en la lección número 5, acerca de las consecuencias de tomar decisiones apresuradas cuando estamos bajo presión, ¿recuerdan? La presión y la falta de tiempo no son excusa en realidad, porque incluso cuando tomamos decisiones con tiempo suficiente, podemos decidir mal. Como cuando tomamos decisiones basadas o guiadas por los sentimientos. Cualquier tipo de sentimientos. Según las lecciones que tenemos que estudiar hoy, decisiones basadas en el temor. Aunque no todo tipo de temor es malo. Existen varios tipos de temor. Por ejemplo, el temor real. El temor real es provocado por la percepción de un peligro real. Este es el temor que nos pone en alerta ante un peligro inminente. Es un temor bueno, entonces. Contrario al temor irreal o irracional, que es el miedo excesivo que no se puede controlar. Es el temor a peligros inexistentes. También existe el temor normal. Este se presenta ante un estímulo, ya lo vivimos, tiene corta duración y pone a la persona en estado de alerta. Es la reacción natural ante un sonido extraño o ante un movimiento sospechoso y desaparece cuando advertimos que no hay peligro. Contrario al temor patológico, que este miedo se activa cuando no hay peligro y que puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Es el temor continuo ante la posibilidad de que ocurra algo, cualquier cosa. Por lo tanto, debemos recordar que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. De eso hablaremos hoy. Debemos recordar que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias
cosechamos cuando tomamos decisiones basadas en el temor. Hablaremos hoy de dos tipos de consecuencias de actuar por temor. En primer lugar, hablaremos del temor que tiene consecuencias negativas. El temor que tiene consecuencias negativas es el temor que nos lleva a pecar. Y podemos verlo en el ejemplo de Lot. Pareciera ser que Lot tenía temor a la escasez. El temor a la escasez es el miedo a que las necesidades no sean cubiertas, a quedarse sin recursos, a que Dios no llegue a tiempo para suplir. Por lo tanto, este tipo de temor lleva a la persona a trabajar sin descanso y a vivir preocupado continuamente por las cosas materiales. ¿Por qué este temor nos lleva a pecar? Porque no estaríamos descansando en Dios ni confiando en su provisión, como nos enseña Mateo 6, versículo 32 al 34, que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. Y en Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y también Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No deberíamos preocuparnos por las cosas que Dios prometió suplir. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias negativas de actuar guiados por el temor a la escasez? En el ejemplo de Lot veremos 4 consecuencias. Primera, no cuidó su relación personal con Dios. Lot se preocupó tanto por el bienestar económico que éste se volvió su prioridad. Por tanto, no desarrolló una relación íntima con Dios. El Señor no le contó a él sus planes como lo hizo con Abraham. Fue por la petición de Abraham que envió a sus ángeles a advertir a Lot y rescatar a su familia, pero Lot no pudo disfrutar el privilegio de tener comunión íntima con Dios. Segunda, no cuidó su testimonio. El versículo 14 dice: les pareció a sus yernos como que se burlaba. La respuesta de los yernos de Lot fue la misma triste reacción que los incrédulos suelen dar cuando se les predica el evangelio, ¿verdad? No lo tomaron en serio, les pareció una broma, una locura, no le creyeron. Tal vez porque la influencia del testimonio de Lot era insuficiente. Tal vez no lo consideraban un hombre espiritual, por lo tanto consideraron que Lot no era capaz de obtener revelación divina. Por la razón que sea, la realidad es que Lot no vivía de acuerdo a los estándares espirituales, sino según las costumbres de la ciudad. Tercera consecuencia, no aprendió a confiar en Dios. El temor a la escasez llevó a Lot a tomar decisiones pensando en las cosas materiales. No solo en el pasado, cuando escogió el valle fértil, aún en esta circunstancia, no está confiando en Dios. En el momento en que él y su familia corrían peligro, Dios envió a sus ángeles a rescatarlo, pero aún así teme por su vida. Y en el versículo 19 dice: no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. No se muestra agradecido por el cuidado de Dios. En cambio, planifica según su parecer el mejor camino a un lugar seguro, la pequeña ciudad de Zoar. No sabemos si es que pensó que no hallaría un refugio en el monte para el fuego, o si acaso pensó: ¿de qué vamos a vivir en el monte? No hay con quién hacer negocios allí. Lo cierto es que Lot no sabe confiar en la provisión y protección de Dios. Y la cuarta consecuencia, no cuidó bien a su familia. Una persona preocupada en exceso por las cosas materiales está pendiente que su familia no tenga necesidades económicas, pero deja otras necesidades igualmente importantes de lado, como por ejemplo que su familia desarrolle una relación personal con Dios. La esposa de Lot desobedeció el mandato de los ángeles. Cuando leemos este pasaje, pensamos: ¿por qué miró atrás, verdad? Pero es evidente que el corazón de esta mujer no
aún estaba aferrado a la ciudad de Sodoma, no estaba pensando en Dios. Quizás estaba lamentando todo lo que tuvo que dejar al salir. En Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Jesús la presenta como el ejemplo de los que se rehúsan a dejar la vida vieja. Aferrarnos al pasado y no atender a las advertencias de Dios nos puede destruir. El versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Ahora Lot perdió a su esposa. Y por supuesto, en Zoar su alma tampoco halló paz. El versículo 30 dice que moró en el monte. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Y qué hizo? Habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Por temor, una vez más, Lot desconfió de la protección de Dios. Y sus hijas tampoco confiaban en la provisión de Dios. El versículo 31 dice que la mayor dijo a la menor, no queda varón en la tierra. Definitivamente esto no era cierto. Pero cuando se convive tanto tiempo con personas con hábitos pecaminosos, dichos actos contagian a los que están cerca. Este es uno de los capítulos más terribles de toda la Biblia. Nos recuerda las espantosas posibilidades del pecado de la naturaleza humana. Ambas idearon un plan perverso y ninguna se escandalizó porque estaban acostumbradas a vivir entre hombres de hechos inicuos. Parece que habían perdido por completo el sentido de la vergüenza y de la moral. Decidieron resolver la situación según su parecer, sin consultar a su padre, ni mucho menos a Dios. Las malas decisiones de Lot destruyeron su familia. Ninguno de ellos había aprendido a depender de Dios. No le conocían ni confiaban en él y resolvían las situaciones según su propio razonamiento. Si bien Lot no sabía lo que estaba haciendo, nunca debió permitir que lo embriagaran. Las decisiones de Lot fueron de mal en peor. Lamentablemente no se dice nada más acerca de lo que ocurrió con Lot, pero las consecuencias de sus decisiones afectaron a los descendientes de Abraham. Tanto los moabitas como los amonitas causaron muchos problemas a la nación de Israel. El trágico ejemplo de Lot nos sirve como advertencia. No es malo tener posesiones, pero como cristianas, nuestra meta no debe estar en las cosas materiales, pues desviarán fácilmente nuestro camino. Las cosas materiales pueden hacernos olvidar que debemos ser luz al mundo. ¿Y cómo podríamos guiar a alguien a confiar en Cristo si nosotras no confiamos que Él proveerá lo que necesitamos? ¿Recuerdan lo que dijo Esdras en capítulo 8, versículos 21 y 22? Yo publiqué ayuno delante de nuestro Dios para solicitar de Él camino derecho, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa que nos defendiese en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras fue coherente. Lo que hacemos debe ser congruente con lo que decimos. Somos llamadas a vivir por fe y dar testimonio de esa fe al mundo que nos rodea, no a vivir en temor. Nunca debemos dejar de prestar atención porque, aún estando en comunión diaria con Dios, no estamos libres de tomar decisiones guiadas por el temor. Y eso podemos verlo en el ejemplo de Abraham. En el versículo 11 de capítulo 20, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y en versículo 12 del capítulo 12, que ya hemos estudiado, vemos que Abraham tenía temor a la muerte. El temor a la muerte es el rechazo total a la idea del fin de nuestra vida y el temor a sufrir sensaciones dolorosas. Por lo tanto, lleva a la persona a estar dispuesta a hacer cualquier cosa para preservar su vida. ¿Por qué este temor nos puede llevar a pecar? Porque estaríamos olvidando lo que dice Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y también Juan 10, 28 y 29 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestro Dios es el autor de la vida y es el Rey soberano. ¿Qué cosa ocurrirá que Él no haya determinado? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias negativas de actuar por temor a morir? En el ejemplo de Abraham veremos 3 consecuencias. Primera, recurrió al engaño. En el versículo 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Descubrimos que Abraham había planeado una estrategia para proteger su vida desde que salieron de Ur. Este pacto secreto entre Abraham y Sara podía tener algún sentido al inicio de su viaje y de su vida espiritual, porque no conocían tanto acerca de Dios en ese entonces, ¿verdad? Pero ahora que conocían a Dios de manera más profunda, más personal, Abraham debió confiar que el Todopoderoso cuidaría su vida. Sin embargo, actuó como si Dios no pudiera protegerlos y librarlos de la inmoralidad de aquellos hombres, porque Abraham aún no confiaba plenamente en Dios para guardar su vida. La segunda consecuencia es que perjudicó a otros. Por causa de su egoísmo, puso en peligro la vida de Sara y de su futuro hijo. Él solo pensó en resolver la situación que percibía como peligrosa para él mismo de manera inmediata y no pensó en las consecuencias a futuro. Si Sara llegaba a ser la esposa del rey de Gerar, ¿quién sería la madre del hijo que Dios le había prometido que tendría Sara? No solo complicó la vida de Sara, con su mentira también perjudicó a Abimelec y a todo su pueblo. El versículo 7, Dios le dice a Abimelec que si no la devolvía, moriría él y todos los suyos. Para evitar que Abimelec tocara a Sara, Dios le envió una enfermedad. Y puede entenderse como una enfermedad que le causaría la muerte, o muy probablemente fuera algún impedimento físico para procrear, no solo en el rey, sino en todo el pueblo. Por lo tanto, el pueblo moriría al no tener descendencia. Qué fácil es pensar en uno mismo y olvidar cómo afectan nuestras decisiones a quienes nos rodean. La tercera consecuencia es que Abraham deshonró a Dios. Hacía 25 años que Abraham y Sara vivían en Canaán. Tenía la reputación de ser un siervo de Jehová. Era a través suyo que los pueblos paganos podían conocer al Dios verdadero. ¿Qué clase de testimonio está dando un hijo de Dios al que se le descubre mintiendo? Abraham no pensó si lo que estaba haciendo agradaba a Dios o no. El ejemplo de Abraham nos deja ver qué difícil es para todos los cristianos deshacernos del pecado que nos asedia y que nunca estaremos exentos de caer mientras estemos en la carne. A pesar de sus caídas y fracasos, Abraham no dejó de ser un hijo de Dios. Y estoy segura que esta vez aprendió que la protección de Dios es suficiente para toda necesidad y en cualquier circunstancia. El comentarista bíblico Griffin Thomas dice, la protección que Dios ha provisto en abundancia es suficiente. Esta provisión, sin embargo, tiene que ser usada. Hemos de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley de que el pecado será contrarrestado, no que será desarraigado o extirpado. Si vivimos y andamos en el Espíritu, no cederemos y satisfaremos los deseos de la carne. Ya hemos visto las consecuencias negativas de actuar guiados por el temor. Veamos ahora, en segundo lugar, el temor que tiene consecuencias positivas. El temor que tiene consecuencias positivas es el que nos lleva a obedecer a Dios. Y podemos verlo en el ejemplo de Abimelec. Cuando Abimelec conoció a Sara y supo que estaba soltera,
decidió incluirla en su harem. Tal vez fascinado por su belleza o quizá con la esperanza de conseguir una alianza con Abraham, quien para ese entonces era un rico y poderoso nómada que había llegado a su territorio. En el versículo 3, Dios le advierte a Abimelec que ha hecho algo digno de muerte. Abimelec tomó en serio la palabra que Dios le habló, y su pregunta es la misma que Abraham había hecho hace no mucho tiempo. Señor, ¿matarás al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también me dijo, es mi hermano? Ahora, la respuesta que Dios le da en el versículo 6 no significa que absuelva al rey de su culpa. Había hecho algo malo, aunque no fuera su intención. Y en el versículo 7 Dios le dice cómo mostrar su sincero arrepentimiento. Aunque Abimelec tomara a Sara como esposa por ignorancia, el pecado es pecado. E implica culpa, aunque lo haya hecho por ignorancia. La ignorancia, en este caso, constituye para Abimelec un atenuante. Pero aún así, ahora que lo sabía, debía corregir inmediatamente lo que había hecho o habría consecuencias. Sin duda, Abimelec tuvo temor por él y por su gente. Por lo tanto, como dice el versículo 8, no perdió ni un minuto del día. Fue lo primero que hizo al levantarse. Reunió a su pueblo y les explicó los peligros de no obedecer el mandato de Dios. Así, Abimelec demostró humildad y temor a Dios. Evidentemente, Abimelec se sintió traicionado por Abraham. Por eso le preguntó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Sin embargo, hizo lo que debía y le devolvió a su mujer. Y cuando obedeció, el versículo 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Si bien hubo una respuesta positiva de parte de Abimelec al obedecer la voz de Dios, y Dios le sanó, no vemos que haya alcanzado la fe que salva. Ahora, si los incrédulos obtienen bendición cuando obedecen, ¿cuánto más los hijos de Dios, no? Veamos ahora las consecuencias positivas del temor de Dios en el ejemplo de Abraham. Es probable que al encontrarse solo en su tienda, Abraham sintiese el peso de las consecuencias de sus decisiones. Y al ser reclamado por su mal proceder por un rey pagano, probablemente se sintiera avergonzado. Y seguramente estaba muy agradecido al Señor cuando recuperó a Sara, su esposa. Abraham era un hombre que temía a Dios aunque era imperfecto y aunque tenía muchas cosas que aprender. A través de esta experiencia, Abraham y Sara aprendieron a confiar en el cuidado y la protección de Dios. Abraham obedeció. En el versículo 7 Dios le dijo a Abimelec, orará por ti y vivirás. Y en el versículo 17 dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec. Hizo lo que Dios esperaba que él hiciera. Abraham podía reconocer que había confiado en sí mismo y no en el cuidado de Dios. Ahora, al ver cómo Dios había guardado la integridad de Sara por su misericordia y que nada impediría el cumplimiento de su promesa, podía tener la absoluta confianza en el todopoderoso y soberano Dios. Y por temer y obedecer a Dios, también obtuvo su bendición. En Génesis 21, 1 y 2, que veremos la próxima clase, dice que Dios visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en el tiempo que Dios le había dicho. Por nada tenemos que temer, pues todo ocurrirá en nuestra vida según el plan de Dios. Ahora, medita un momento en tu forma de caminar por la vida. Es probable que creas y confíes en la existencia de Dios. ¿Pero confías en su cuidado amoroso? ¿Confías en que Dios oye tus oraciones? ¿Estás convencida de que el plan de Dios es siempre lo mejor? ¿Eres fiel en buscar siempre a Dios? ¿Tomas decisiones que conducen a la bendición de Dios
¿O siembras semillas que producen destrucción, confusión y frutos malos? Mirarse en el espejo de la palabra y evaluarse a uno mismo es siempre difícil, revelador y serio, pero es importante. Y es necesario examinar nuestro corazón. ¿Estás portándote bien, al menos hoy? Entonces agradece al Señor por su maravillosa gracia. ¿Estás fallando? Entonces desecha la conducta que te conduce al fracaso. Tomemos en serio las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra. Proverbios 3:7 dice: teme a Jehová y apártate del mal. Te pregunto, ¿hay temores en tu vida que controlan tus decisiones? El temor puede hacernos reaccionar de manera instintiva. Es nuestra inclinación natural. Pero es justo en ese momento que debemos detenernos, pensar y buscar a Dios. Si meditas en aquellos momentos en los cuales tomaste una mala decisión, es probable que descubras que sucedió cuando te distanciaste de la comunión con tu Salvador. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, ten en cuenta que el camino más seguro para tomar una mala decisión es dejarse guiar por el temor. La mejor decisión es la que se basa en la sabiduría de Dios y no en las emociones. Cuando necesites sabiduría y dirección para tomar una decisión, escudriña las Escrituras. Nuestro Padre nos dejó en ellas sus promesas en las que podemos confiar. Para cualquiera de nuestros temores, Dios tiene una respuesta. Si tienes temor a la muerte, recuerda lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si tienes temor a pasar necesidad, confía en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Si por las tentaciones diarias te abruma el temor a caer, dice en Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Si en cambio tienes temor a envejecer, recuerda, Salmo 92:12 y 14 dice, el justo florecerá como la palmera, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Si tienes temor a los peligros de este mundo, recuerda lo que dice Hebreos 13:6. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En realidad, para cualquier temor que tengas, puedes recurrir a la palabra. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Te digo lo mismo que dijo el rey Salomón en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y yo espero que estas palabras anime a cada una de ustedes a seguir caminando en las promesas de Dios cada día. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por las promesas que tú nos has dejado. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tú nos enseñas a no temer de las cosas de este mundo, sino a temer a tu palabra. Oramos que tú nos des un corazón temeroso de las Escrituras, temeroso de tu voz, que podamos aprender a honrarte y glorificarte en nuestras vidas, que nuestras decisiones sean de tu agrado y podamos meditar cada cosa que hacemos para tu gloria y para tu gracia. En el nombre de Cristo oramos, Señor, también pidiendo la bendición sobre los alimentos y el tiempo de comunión. Amén. Muchas gracias.